Muy buenas noches, tengan todos y todas bienvenidos nuevamente a estas charlas en el marco del quinto seminario de actualización profesional. Muchísimas gracias por acompañarnos en este evento. En esta ocasión, antes pues recordarles mantener sus micrófonos apagados y sus cámaras también apagadas. Además, por favor, les solicitamos colocar su nombre completo o bien su primer nombre o su nombre y el primer apellido. Así también comunicarles que en caso de necesitar una consulta o hacer una consulta, la puede hacer a través del chat. Esta exposición tiene una duración de 45 minutos y tenemos 10 minutos para responder a consultas que se presenten en la actividad. Por último, pues, mencionarles que esta actividad está siendo grabada y en esta ocasión la doctora Islande Delgado Monge nos acompaña en su exposición, una charla sobre ansiedad ante la enseñanza de la matemática en estudiantes de educación primaria. La doctora Islande es docente de investigación de la Universidad Estatal de Distancia, labora para la Cátedra de Investigación de Educación Matemáticas, es bachiller y licenciada en la enseñanza de las matemáticas de la Universidad Nacional, máster en didáctica de la matemática por la Universidad de Granada, España, así como un doctorado en ciencias de la educación con énfasis en didáctica de la matemática por la Universidad de Granada. Ha publicado diversos artículos relacionados con la charla de hoy, relacionados con la ansiedad matemática, la ansiedad ante la enseñanza de las matemáticas. Ha sido directora de diversos trabajos de graduación en la licenciatura de la carrera de enseñanza de las matemáticas de la UNED. Sin más, les dejo y les doy el pase a la compañera, a la doctora Islande, para que nos dé su charla. Muchas gracias, Bienvenida. compañero. Voy a compartir, entonces. ¿Se ve bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me escuchan bien? ¿También? Perfecto, se ve bien y se escucha bien. Ok. Bueno, la charla se titula Ansiedad ante la enseñanza de la matemática en estudiantes universitarios para profesor de educación primaria. Les cuento que este trabajo que les vengo a presentar corresponde a mi tesis del doctorado, ¿verdad? El doctorado que realicé en la Universidad de Granada. Mis directores fueron el profesor Enrique Castro Martínez y la profesora Patricia Pérez Titeca. Entonces yo les vengo a compartir a ustedes el trabajo que realicé durante mi doctorado. Como que se quedó pegado. En el centro de la pantalla hay unas flechitas a la izquierda, a la derecha, en la parte de casi. Paso. Ok, está bien, listo. La estructura de la presentación es la siguiente. Inicio con lo que es el planteamiento del problema, luego marco teórico y revisión de la literatura, posteriormente metodología, luego explicamos un poquito de lo que es modelización con ecuaciones estructurales, luego el análisis de la escala y el análisis descriptivo de la muestra, después lo que fue el modelo causal que propusimos en el trabajo, y por último lo que son las conclusiones de la investigación. Iniciando con lo que es el planteamiento del problema. Ok. Acá voy a hacer, es que necesito compartir de la otra manera. Voy a dejar de compartir y voy a compartir de la otra manera un segundito. Ok. ¿Lo ven? Sí, perfecto. Ok, es que necesito la animación. Listo. Bueno, en cuanto al planteamiento del problema,
tenemos que en el campo de la educación matemática se han estudiado, voy un momentito, ok, en el campo de la educación matemática se han estudiado las actitudes, las creencias y las emociones, ya sea cada una de ellas por separado o todas juntas, ¿verdad? Se han estudiado bastante. Tenemos también que los trabajos en lo que es el campo afectivo han ido en aumento, que las respuestas afectivas juegan un papel esencial en lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Los factores afectivos condicionan el desempeño profesional del profesor y el aprendizaje, ¿verdad? Por ende, el aprendizaje de los estudiantes. Hay trabajos que indican esto, que es muy importante, ¿verdad? El bajo rendimiento académico en los estudiantes demanda el estudio de la influencia de estos factores afectivos y emocionales en lo que es la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. La ansiedad con relación a las matemáticas ha sido ampliamente estudiada, sobre todo desde el punto de vista de los aprendices. Eso es muy importante, por eso seleccionamos la población que escogimos en este estudio. Tenemos también que investigaciones han determinado que el colectivo de estudiantes para maestro presenta altos niveles de ansiedad hacia las matemáticas, ¿verdad? Futuros maestros presentan ansiedad cuando resuelven tareas matemáticas, pero también cuando enseñan la materia, no solo cuando resuelven problemas matemáticos o tareas matemáticas, sino también cuando enseñan la matemática a sus estudiantes. La ansiedad ante la enseñanza de la matemática afecta el rendimiento académico de los alumnos en matemática, porque se ha comprobado que la ansiedad del docente es transmitida a sus estudiantes. Esto es muy importante también, que el docente transmite su ansiedad a los estudiantes. Varios estudios nos han confirmado esto. También la ansiedad en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas afecta al estudiante y al docente, sean noveles o en formación, ¿verdad? Docentes noveles o en formación. Es importante detectar e intervenir la ansiedad ante la enseñanza de la matemática de los maestros en formación, ya que esto les genera conductas de enseñanza inapropiadas a ellos. Existe gran interés por analizar la ansiedad ante la enseñanza de la matemática, sobre todo con docentes en formación, ya que estos sienten un profundo temor al pensar en cómo van a desarrollar su clase de matemática. El estudio de este constructo es un paso previo, pero fundamental para poder posteriormente diseñar protocolos adecuados con el fin de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática, ¿verdad? Y en Costa Rica no existe ningún estudio realizado sobre ansiedad ante la enseñanza de la matemática. Ese es el primer trabajo que se realiza acá en Costa Rica sobre este constructo. En cuanto al enunciado del problema, se pretende profundizar en la naturaleza de las reacciones de ansiedad ante la enseñanza de la matemática en estudiantes universitarios de educación primaria en Costa Rica. Ese sería el enunciado del problema. Estudiamos la ansiedad ante la enseñanza de la matemática de acuerdo a sus dimensiones. Estas dimensiones son conocimiento del contenido, confianza en sí mismo, actitud hacia la enseñanza de la matemática y conocimiento didáctico. Y también estudiamos su relación con algunas variables sociodemográficas. El objetivo general que nos propusimos fue estudiar la ansiedad ante la enseñanza de la matemática en estudiantes universitarios para profesor de educación primaria en Costa Rica. Ese fue el objetivo general. Como objetivos específicos nos propusimos primero determinar el nivel de ansiedad ante la enseñanza de la matemática y de sus dimensiones en estudiantes universitarios para profesor de educación primaria en Costa Rica. Como segundo objetivo específico, analizar la influencia de algunas variables sociodemográficas sobre la ansiedad ante la enseñanza de matemática en la misma población. Como tercero objetivo específico, analizar la influencia de algunas variables sociodemográficas sobre las dimensiones de ansiedad ante la enseñanza de la matemática en la misma población. El cuarto objetivo específico fue estudiar la asociación entre la ansiedad ante la enseñanza de la matemática y sus dimensiones. Y como quinto objetivo específico nos propusimos crear un modelo causal que por un lado determine los subconstructos que contribuyen significativamente a la medición de la ansiedad ante la enseñanza de matemática
y que por otro establezca relaciones causales entre ellos, el rendimiento, el estado laboral, la edad y el grado que menos le gustaría impartir. Ese fue el quinto objetivo, construir el modelo causal. Con respecto al marco teórico y a la revisión de la literatura, en cuanto al marco teórico, empezamos con lo que fue el dominio afectivo en la enseñanza de la matemática, abarcamos lo que fue el dominio afectivo. Después trabajamos lo que fueron los descriptores básicos del dominio afectivo en la enseñanza de la matemática, para concluir con lo que es nuestro constructo, ansiedad ante la enseñanza de la matemática. Dentro del dominio afectivo tenemos que el desarrollo intelectual es un proceso constituido por un aspecto cognitivo y otro afectivo. Tenemos también que los afectos de los alumnos son factores fundamentales para la comprensión de su conducta en matemática, entre otras cosas. Abarcamos, en cuanto a los descriptores básicos del dominio afectivo, trabajamos 3, según la teoría de MacLeod, que son creencias en la enseñanza de la matemática, actitudes y emociones en la enseñanza de la matemática, y también trabajamos lo que es la interacción entre estos 3 descriptores básicos, según la teoría de Mandler. En cuanto al constructo, lo definimos, en este caso, dentro del marco teórico, como el sentimiento de tensión o ansiedad que experimentan los maestros o profesores en la enseñanza de conceptos matemáticos, teoremas, fórmulas o enfoques de solución de problemas. De acuerdo con Pecker, 2006, ha definido 4 dimensiones para lo que es ansiedad ante la enseñanza de la matemática. Estas dimensiones son conocimiento del contenido, confianza en sí mismo, actitud hacia la enseñanza de la matemática y conocimiento didáctico. Y posteriormente definimos cada una de esas dimensiones. ¿Sí? En cuanto al conocimiento del contenido, ¿qué es? Es lo que siente el docente que sabe sobre los contenidos que debe enseñar a sus estudiantes. Confianza en sí mismo. ¿Qué tan confiados están los docentes para enseñar los contenidos matemáticos a sus estudiantes? En cuanto a la actitud hacia la enseñanza de la matemática, es la actitud presentada por el docente al enseñar los contenidos matemáticos a sus estudiantes. Y el conocimiento didáctico es el conocimiento del docente sobre diferentes técnicas, metodologías o teorías de enseñanza de la matemática, las cuales aplica o aplicará en sus clases. Así definimos las 4 dimensiones. En cuanto a la revisión de la literatura, abarcamos primero lo que es la ansiedad ante la enseñanza a nivel general y posteriormente lo que son trabajos sobre ansiedad ante la enseñanza de matemática, que habían muy poquitos trabajos sobre ansiedad ante la enseñanza de matemática. En cuanto a la ansiedad ante la enseñanza en general, por ejemplo, encontramos trabajos sobre identificación, causas y efectos, sobre estrategias de intervención y su relación, ¿verdad? Estudios relacionados con lo que es emociones en los docentes. En cuanto a ansiedad ante la enseñanza de la matemática, encontramos lo que fue la construcción de escala, por ejemplo, un trabajo sobre la construcción de la escala que utilizamos, sobre identificación y caracterización del constructo, su relación, por ejemplo, con otro constructo como es la ansiedad matemática, sobre estilos de enseñanza y aprendizaje, ¿verdad? Trabajo sobre estilos de enseñanza y aprendizaje, su relación, también sobre el género, su relación con el género, sobre métodos de instrucción, ¿verdad? También ubicamos un trabajo sobre lo que fue métodos de instrucción, su relación con eso. Su relación con variable, por ejemplo, como el rendimiento académico, que es una variable muy estudiada a nivel del dominio afectivo, por ejemplo. Por el uso de la tecnología en el aula. Y también su relación con algunas creencias, por ejemplo. Eso fue lo que abarcamos en este caso. En cuanto a metodología, tenemos el diseño. Este es un estudio cuantitativo y no experimental. Se dividió en 2 análisis. Uno fue descriptivo y el otro correlacional causal. Entonces el análisis lo dividimos en 2. Fueron 2 etapas. La muestra que utilizamos fueron 223 estudiantes, 51 de la UNED, 76 de la UNA y 96 de la UCR. Trabajamos con las 3 universidades públicas que imparten la carrera de educación primaria en Costa Rica. Trabajamos con todos los estudiantes
que llevaban la carrera, ¿verdad? A excepción de los que no se presentaron el día que aplicamos el instrumento. En cuanto al instrumento, tenemos que el que nosotros trabajamos fue creado por Pecker en 2006, entonces hicimos una adaptación de este instrumento creado por Pecker en 2006. Murat Peker es un investigador turco, ¿verdad? Él es de Turquía, nacionalidad de Turquía. El instrumento permitió dividir la ansiedad ante la enseñanza de la matemática en 4 dimensiones. Nos permitía dividir la ansiedad ante la enseñanza de la matemática, estudiarla, ¿verdad? De acuerdo a las 4 dimensiones. Acá, para que se hagan una idea del instrumento que utilizamos, no se puede leer muy bien, pero la idea es que ustedes vean más o menos la forma que tenía. Inicialmente vienen las instrucciones generales, luego la parte de lo que es información general, donde se preguntan algunas variables, y después vienen las preguntas, que eran 23 ítems, con una escala tipo Likert, con valores de 1 a 5. ¿Sí? En cuanto a las variables, tenemos como variables dependientes la ansiedad ante la enseñanza de la matemática, y luego las 4 dimensiones: conocimiento del contenido, confianza en sí mismo, actitud hacia la enseñanza de las matemáticas y conocimiento didáctico. Esas eran las 5 variables dependientes que trabajamos. En cuanto a variables independientes, trabajamos todas esas, ¿verdad? Eran 12. Por ejemplo, describiré algunas de ellas, no todas. El número de grupo la tomamos en cuenta porque, por ejemplo, existen trabajos sobre que la ansiedad relacionada a otros constructos donde, por ejemplo, el horario influye, si el curso es en la mañana, si es en la tarde, si es en la noche. Entonces intentamos estudiarla por eso. En relación al género, es porque el género es muy estudiado en lo que es el dominio afectivo, con distintos constructos diversidad de constructos que hayan estudiado el género. La edad, porque hay bueno, a nivel de mi tesis de licenciatura la había estudiado yo, por ejemplo, entonces la tomamos en cuenta. En este caso dividimos la edad en 3, en 3 grupos: estudiantes de 17 a 30 años, de 30 a 40 y mayores a 40. Universidad en la que estudia, porque trabajamos las 3 universidades, como les comenté, UNED, UCR y UNA. Modalidad, porque la UNED trabaja a nivel, a distancia, modalidad a distancia, y las otras 2 a nivel, en modalidad presencial. Año que cursa de la titulación, porque queríamos estudiar, por ejemplo, si habían diferencias significativas en cuanto a los estudiantes que estaban iniciando su formación con los que ya iban concluyendo la formación universitaria. En cuanto al grado que menos les gustaría impartir, acá preguntamos, por ejemplo, cuál era el grado de primero a sexto que menos les gustaría impartir. También tomamos en cuenta esa variable. El rendimiento académico, porque ha sido muy estudiada con su relación con variables del constructo, afectivas, ¿verdad? Y el estado laboral, si trabajaban o no, a ver si eso influía en su ansiedad ante la enseñanza de la matemática. En cuanto al procedimiento de recogida de datos, iniciamos con lo que fue solicitar el permiso a las autoridades correspondientes, directores de escuela de cada una de las universidades. Se contactó después con cada uno de los docentes y con ellos se coordinó lo que fue la aplicación del instrumento. Y ya posteriormente logramos lo que fue la aplicación del instrumento a todos los grupos. Yo fui personalmente la que aplicó el instrumento. En cuanto a la codificación de los datos, tenemos que los valores de las variables dependientes, así los calculamos. La suma de las puntuaciones de los ítems entre la totalidad de los ítems, con una mínima de 1 y una máxima de 5. Lo dividimos en 5 niveles. El nivel 1 con puntaje de 1 a 1.5, el nivel 2 con puntaje de 1.5 a 2.5, el 3 de 2.5 a 3.5 y el 4 de 3.5 a 4.5 y el último, nivel 5, con puntajes de 4.5 a 5. Teníamos ítems formulados en negativo y a eso les asociamos un valor inverso para que a mayor puntuación en la escala implicara mayor ansiedad ante la enseñanza de la matemática. Es importante señalar esto, ¿verdad? Que colocamos ítems formulados en negativo para
para lograr que los estudiantes demostrar que estaban poniendo atención cuando estaban llenando el formulario. En cuanto al análisis de los datos, como les comentaba, lo hicimos en 2 etapas. La primera fue un análisis descriptivo de los datos, y acá lo que hicimos fue enfatizar en la búsqueda de diferencias significativas. Esto nos permitió realizar conclusiones en términos de relaciones, cuáles estaban relacionadas, pero no la dirección de la relación. Por eso hicimos la segunda etapa, que fue crear un modelo causal que permitiera evaluar las relaciones causales que habían entre esas relaciones, ¿verdad? Entonces, habían relaciones entre las variables, pero el modelo causal nos permitía indicar cuál era esa relación, cuál era la dirección de esa relación. Importante para construir el modelo, es fundamental deducirlo de la literatura y de los resultados emanados del análisis descriptivo previo que habíamos hecho. En cuanto a lo que es modelización con ecuaciones estructurales, por ejemplo, ¿qué es modelización? Acá lo describimos brevemente, que es modelización con ecuaciones estructurales, SEM por sus siglas en inglés. Es una herramienta integral para analizar datos multivariados que involucran relaciones complejas entre variables. Es necesario que las relaciones se fundamenten en la realidad. También supera los modelos tradicionales porque incluye múltiples variables. Está constituido por 2 submodelos, lo que es el modelo de medida y el modelo estructural. En el modelo de medida, las variables latentes son medidas por sus indicadores, o lo que son variables observables, ¿verdad? También se les llama variables observables a los indicadores. Y el modelo estructural, en el modelo estructural están las relaciones entre las variables, todas las que están inmersas, todas las relaciones que están inmersas en el modelo. Ahí se van definiendo en el modelo estructural. También no se utiliza para explorar, aunque se ajuste, aunque el modelo ajuste no explora. Se propone un modelo inicial y posteriormente se refina hasta lograr el mejor ajuste posible, ¿verdad? Esta es la forma en la que se trabaja. Uno propone un modelo inicial y luego lo vamos refinando y refinando hasta que se ajuste lo mejor posible. La gran ventaja de los modelos estructurales es que son esencialmente confirmatorios, confirman lo que encontramos en el análisis descriptivo. Y también esta es otra ventaja que tienen, que se puede expresar de manera gráfica. Esta es otra ventaja muy importante. En cuanto al análisis de la escala, primero trabajamos lo que fue la fiabilidad de la escala, después lo que son el cumplimiento de los supuestos paramétricos, luego lo que fue el análisis ante la enseñanza de la ansiedad ante la enseñanza de la matemática, y por último el análisis factorial confirmatorio. En cuanto a la fiabilidad de la escala, utilizamos el alfa de Cronbach, que en la escala total nos dio 0.95, y también en las 4 dimensiones utilizamos este alfa. Podemos ver que los valores evidencian alta fiabilidad de la escala. En cuanto al cumplimiento de los supuestos paramétricos, son 3, los 3 se cumplieron. Primero, independencia de los datos, que se cumple porque las poblaciones son distintas. Luego, para homocedasticidad, utilizamos la prueba de Levene. Y luego, para normalidad de datos, construimos gráficos para evidenciar que la distribución presenta gran tendencia a una distribución normal, que esta es una de las formas de comprobar este supuesto de acá, el de normalidad de los datos. En cuanto al análisis de la ansiedad ante la enseñanza de la matemática, el puntaje promedio que obtuvimos fue 2.30. Acá podemos ver los niveles de ansiedad ante la enseñanza de la matemática y la frecuencia en cada uno de ellos, de los niveles, como les comentaba, que los dividimos en niveles. Curiosamente encontramos 7 personas que puntuaron 1, ¿verdad? Que no presentan ansiedad ante la enseñanza de la matemática. ¿Ven? Una en el nivel 5 y no encontramos ninguna con ansiedad ante la enseñanza de la matemática máxima. El análisis factorial confirmatorio. Becker
realizó un análisis factorial que reveló 4 factores, como les decía. Entonces nosotros hicimos un análisis factorial con nuestros datos para ver si, si eran iguales a los que había encontrado Pecker, y efectivamente encontramos los mismos 4 factores que Pecker encontró en su estudio, que fueron conocimiento del contenido, con 10 ítems, confianza en sí mismo, con 6 ítems, actitudes en la enseñanza de la matemática, con 4 ítems, y el último, que es conocimiento didáctico, con 3 ítems. ¿Y eso qué significa, verdad? Significa que la ansiedad de la enseñanza de la matemática contribuye en el conocimiento que los futuros maestros creen tener del contenido a impartir, la confianza que tienen en sí mismos al impartir las clases de matemática, la actitud que muestren los maestros al enseñar matemática y su conocimiento didáctico. ¿Ven? Eso es lo que quiere decir eso. En cuanto al análisis descriptivo de la muestra, primero hicimos un análisis de la ansiedad ante la enseñanza de la matemática, después analizamos las 4 dimensiones y por último estudiamos la correlación. Tanto entre las dimensiones, bueno, estudiamos la correlación tanto entre las dimensiones como la ansiedad ante la enseñanza de la matemática con cada una de las dimensiones. En relación al análisis de la ansiedad ante la enseñanza de la matemática, sí encontramos diferencias estadísticamente significativas solamente con estas 2 variables, rendimiento académico y estado laboral. Con todas las otras variables que trabajamos no encontramos diferencias significativas. ¿Y cuáles fueron esas diferencias? Bueno, aquí podemos ver. Según rendimiento académico. ¿Ven? A mayor rendimiento académico, menor es la ansiedad ante la enseñanza de la matemática. Eso fue lo que encontramos. A mayor rendimiento académico, menor es el puntaje obtenido en ansiedad ante la enseñanza de la matemática. Según estado laboral, ¿ven? Acá encontramos que los estudiantes que no trabajan presentan mayor ansiedad ante la enseñanza de la matemática que aquellos estudiantes que trabajan actualmente. Los que no trabajan presentan mayor ansiedad ante la enseñanza de la matemática que aquellos que trabajan. Luego, lo que es el análisis de las dimensiones de ansiedad ante la enseñanza de la matemática, igual, se analizaron según todas las variables que estábamos trabajando, que trabajamos, y vamos a ver en cuáles encontramos diferencias significativas. Por ejemplo, en la dimensión conocimiento del contenido, encontramos diferencias significativas respecto al grado que menos les gustaría impartir, al rendimiento académico y al estado laboral. En las otras variables no encontramos diferencias significativas. ¿Y cuáles fueron esas diferencias? De igual manera, veamos acá. ¿Ven? Aquí están los grados. El grado que menos les gustaría impartir. Acá, lo que encontramos curiosamente fue que los que escogieron sexto como el grado que menos les gustaría impartir son los que obtuvieron el mayor puntaje de ansiedad ante la enseñanza de la matemática de acuerdo al conocimiento didáctico. Al conocimiento del contenido, perdón. ¿Ven? Los que escogieron sexto como el grado que menos les gustaría impartir fueron el que obtuvieron el mayor puntaje de ansiedad ante la enseñanza de la matemática de acuerdo al conocimiento del contenido. Y en rendimiento académico, igual, lo mismo que encontramos en ansiedad ante la enseñanza de la matemática. A mayor rendimiento, mayor es el puntaje obtenido en este constructo. Y en estado laboral igual. Los estudiantes que no trabajan obtuvieron mayor puntaje que aquellos estudiantes que sí laboran actualmente. El otro constructo, bueno, otro constructo que es otro subconstructo que sería confianza en sí mismo. Encontramos diferencias significativas solamente respecto al rendimiento académico. Respecto a las otras no encontramos diferencias significativas. ¿Y qué encontramos? Igual. Mayor rendimiento académico. A mayor rendimiento académico, menor es el puntaje obtenido en este subconstructo. Luego en la dimensión actitud hacia la enseñanza de la matemática.
Encontramos diferencias significativas igual, solamente en rendimiento académico. En las otras variables no encontramos diferencias significativas. ¿Y cuál diferencia encontramos? La misma. A mayor rendimiento académico, menor va a ser el puntaje de ansiedad ante la enseñanza de la matemática, de acuerdo a la actitud hacia la enseñanza de la matemática del futuro docente. Y el último, que sería conocimiento didáctico. Si encontramos diferencias significativas de acuerdo a la edad, solamente respecto a esta variable. Las restantes variables no encontramos, en las restantes no encontramos diferencias significativas, solamente en la variable edad. ¿Ven? Y acá está lo que encontramos. A mayor edad, bueno, la habíamos dividido en grupos, ¿verdad? Entonces, a mayor edad, mayor es el puntaje obtenido en este subconstructo. Entonces, a mayor edad, mayor es la ansiedad ante la enseñanza de la matemática relacionada al conocimiento didáctico. Respecto al análisis de correlación, estudiamos la correlación entre las dimensiones, entre las 4 dimensiones. Luego lo que es la ansiedad ante la enseñanza de la matemática y cada una de sus dimensiones. Primero las dimensiones entre sí y después el constructo ansiedad ante la enseñanza de la matemática con cada una de las dimensiones. Para eso utilizamos el coeficiente de correlación de Pearson. Y acá podemos ver lo que encontramos. Estos fueron los valores que nos dio el coeficiente de correlación de Pearson. Vemos que todas son positivas y significativas. ¿Ven? Y la mayor se da acá, entre estos dos constructos que están acá. Confianza en sí mismo y actitud hacia la enseñanza de la matemática. Esa fue la correlación que nos dio la mayor correlación. Y acá está la correlación entre la ansiedad ante la enseñanza de la matemática y cada una de las dimensiones. ¿Ven? De igual manera, son positivas y significativas. Y la mayor es esta que está acá. ¿Ven? La correlación entre ansiedad ante la enseñanza de la matemática y conocimiento del contenido. Respecto al modelo causal propuesto, primero hicimos lo que fue la descripción del modelo, el modelo de medida, el modelo estructural y el modelo completo, y luego lo que fue la evaluación del modelo propuesto, la estimación de parámetros del modelo de medida, estimación de parámetros del modelo estructural, la bondad de ajuste del modelo y por último la interpretación del modelo, que es lo que nos dice el modelo. Respecto a la descripción del modelo propuesto, tenemos el modelo de medida. Este fue el modelo de medida que propusimos. La ansiedad ante la enseñanza de la matemática como variable latente y las dimensiones como cada uno de sus indicadores o variables observables. Este fue el modelo de medida. En cuanto al modelo estructural, que son las relaciones, todas las relaciones que se dan en el modelo completo, una era esta, la ansiedad ante la enseñanza de la matemática, su relación con el rendimiento académico, ¿verdad? La flechita indica la dirección. Eso es muy importante para lo que es la evaluación del modelo. Que la ansiedad ante la enseñanza de la matemática influye en el rendimiento académico. Eso es lo que nos dice la flechita. Luego, la ansiedad ante la enseñanza de la matemática y el estado laboral. ¿Ven? Acá es el estado laboral influye sobre la ansiedad ante la enseñanza de la matemática. Acá es otra relación, el conocimiento del contenido influye sobre el grado que menos les gustaría impartir a los futuros docentes. Acá tenemos el conocimiento didáctico y la edad, que la edad influye sobre el conocimiento didáctico. Es lo que nos está indicando este. Y acá tenemos el modelo completo, el que ya sometemos a la evaluación, ¿verdad? Y el que ajustamos hasta obtener el mayor ajuste posible. Este sería el modelo completo. La ansiedad ante la enseñanza de la matemática,
con sus indicadores por acá. La influencia de la edad sobre el conocimiento del contenido, sobre el conocimiento didáctico, el conocimiento del contenido, sobre el nivel que menos les gustaría impartir, la ansiedad de la enseñanza de la matemática, sobre el rendimiento académico, y el estado laboral sobre la ansiedad de la enseñanza de la matemática. Este sería el modelo completo que propusimos. En cuanto a la evaluación del modelo propuesto, primero lo que fue la estimación de parámetros del modelo de medida. Acá los podemos ver. ¿Ven? Los valores estimados estandarizados, que son estos, tienen que ser mayores a 0.6. Y la fiabilidad, que son estos numeritos que están acá, que tienen que ser mayores a 0.5. Luego la estimación de parámetros del modelo estructural completo. Esos serían los parámetros. El modelo estructural ya completo. Estos que están acá. En cuanto a la bondad de ajuste del modelo, vemos que el índice de chi cuadrado, utilizamos el índice de chi cuadrado, algunos autores sugieren valores cercanos a 3 y otros sugieren valores mucho mayores. En nuestro modelo el valor fue de 3.42, esto indica un buen ajuste. Respecto al índice de ajuste comparativo, el mínimo para este índice es de 0.9 y nuestro valor fue 0.9, entonces indica también un buen ajuste. Y respecto al ajuste parsimonial, debe ser menor a 0.08 y en nuestro caso nos dio 0.079, entonces también indica un buen ajuste. Tomando en cuenta la bondad de ajuste del modelo, concluimos que este se ajusta de manera satisfactoria a los datos observados. La mayoría de las relaciones propuestas resultaron significativas y todas con el signo esperado, dado que estas relaciones se basan en la teoría existente. En cuanto a la interpretación del modelo, ¿ok? ¿Ven? ¿Qué significa esto que está acá? Lo que encontramos inicialmente. ¿Qué significa? Que a la medición de la ansiedad de la enseñanza de la matemática contribuyen de manera significativa el conocimiento del contenido, la confianza en sí mismo, la actitud hacia la enseñanza de la matemática y el conocimiento didáctico. Eso es lo que significa lo que encontramos acá. ¿Ven? Que las dimensiones estas contribuyen de manera significativa a nuestro constructo, la ansiedad de la enseñanza de la matemática. Esta otra que vemos acá, señalada, es negativa, eso es importante, ¿verdad? Que este valorcito sea negativo. ¿Qué significa eso? Bueno, que la ansiedad ante la enseñanza de la matemática tiene un efecto negativo y significativo sobre el rendimiento académico. ¿Qué indica? Que entre mayor sea la ansiedad ante la enseñanza de la matemática, menor será el rendimiento académico. Acá vemos el otro valor, que es positivo. El estado laboral tiene un efecto positivo y significativo sobre la ansiedad ante la enseñanza de la matemática. Eso es lo que nos indica este numerito que está acá. Los estudiantes que no se encuentran laborando presentan mayor ansiedad ante la enseñanza de la matemática. Eso es lo que significa esto. Los que no se encuentran laborando presentan mayor ansiedad ante la enseñanza de la matemática. ¿Ven? Y este otro de acá, por ejemplo. De la variable grado que menos les gustaría impartir, concluimos que el subconstructo, conocimiento del contenido, tiene un efecto positivo y significativo sobre ella. ¿Qué indica? Sexto, bueno, sexto es el nivel que más ansiedad ante la enseñanza de la matemática relacionada al conocimiento del contenido provocan los futuros docentes de primaria de Costa Rica. Y este otro de acá abajo, el de la edad. De la variable edad, concluimos que esta tiene un efecto positivo y significativo sobre el subconstructo conocimiento didáctico. Cuanto mayor edad tenga el estudiante, mayor es su ansiedad ante la enseñanza de la matemática relacionada al subconstructo conocimiento didáctico. Eso es lo que quiere decir esto que está acá, esta relación. En respecto a conclusiones de la investigación, tenemos las conclusiones ligadas a los objetivos inicialmente, después implicaciones de la investigación,
limitaciones y por último sugerencias para investigaciones futuras. Respecto a las conclusiones ligadas al objetivo específico 1, recordar que como objetivo específico 1 nos propusimos determinar el nivel de ansiedad ante la enseñanza de la matemática y de sus dimensiones en estudiantes universitarios para profesor de educación primaria en Costa Rica. Ese fue el objetivo específico número 1 que nos propusimos. Encontramos que el puntaje promedio fue de 2.30, lo que corresponde al nivel 2. Acá tenemos el puntaje de cada una de las dimensiones. ¿Sí? Acá los pueden ver: conocimiento del contenido, 2.24, confianza en sí mismos, actitud y conocimiento didáctico. Aquí están los puntajes y los niveles que corresponden cada uno de ellos. Curiosamente, 7 estudiantes no presentaron ansiedad ante la enseñanza de la matemática. Esto indica que más del 96% presentó ansiedad ante la enseñanza de la matemática. Conclusiones ligadas al objetivo específico número 2. Recordar que este objetivo era analizar la influencia de algunas variables sociodemográficas sobre la ansiedad ante la enseñanza de la matemática en estos estudiantes. Encontramos que la ansiedad ante la enseñanza de la matemática es significativamente mayor en estudiantes con un rendimiento académico bajo que en estudiantes con un rendimiento académico alto, que esta es significativamente menor en aquellos estudiantes que sí se encuentran laborando. Por lo tanto, la práctica docente es necesaria y fundamental en la formación universitaria. La ansiedad ante la enseñanza de la matemática es similar entre hombres y mujeres porque no encontramos diferencias significativas por género. Es similar entre estudiantes desde el primer hasta el último año de carrera, ¿verdad? No encontramos diferencias significativas en eso. Respecto a las conclusiones ligadas al objetivo específico número 3, en este nos propusimos analizar la influencia de algunas variables sociodemográficas sobre las dimensiones de ansiedad ante la enseñanza de la matemática. Respecto a esto encontramos, en relación al conocimiento del contenido, que este es significativamente mayor en aquellos que escogieron sexto como el grado que menos les gustaría impartir, que es significativamente mayor en estudiantes con un rendimiento académico bajo que en estudiantes con un rendimiento académico alto, y además es significativamente menor en aquellos estudiantes que sí se encuentran laborando. El constructo confianza en sí mismo, este es significativamente mayor en estudiantes con un rendimiento académico bajo que en estudiantes con un rendimiento académico alto. Actitud hacia la enseñanza de la matemática es significativamente mayor en estudiantes con un rendimiento académico bajo que en estudiantes con un rendimiento académico alto. Y conocimiento didáctico, encontramos que entre mayor edad tiene el estudiante universitario, mayor es el puntaje obtenido en este subconstructo. Como objetivo específico número 4, nos propusimos estudiar la asociación entre las dimensiones de ansiedad ante la enseñanza de la matemática y la asociación entre esta y cada una de sus dimensiones. ¿Y qué encontramos? Que existe de forma significativa una correlación positiva entre las dimensiones comparadas 2 a 2. Y existe de forma significativa una correlación positiva entre la ansiedad ante la enseñanza de la matemática y cada una de sus dimensiones. Como quinto objetivo específico, nos propusimos crear un modelo causal que por un lado determine los subconstructos que contribuyen significativamente a la medición de la ansiedad ante la enseñanza de la matemática y que por otro establezca relaciones causales entre ellos, el rendimiento académico, el estado laboral, la edad y el grado que menos les gustaría impartir. Recordar que este fue el objetivo específico número 5 que nos propusimos. ¿Qué encontramos? ¿Qué concluimos? Que los análisis realizados al modelo de ecuaciones estructurales creado indican que dicho modelo se ajusta a los datos observados y que sus relaciones son todas significativas. Las dimensiones de ansiedad ante la enseñanza de la matemática contribuyen significativamente a su medición. La ansiedad ante la enseñanza de la matemática ejerce un efecto negativo y significativo sobre el rendimiento académico. El estado laboral tiene un efecto positivo y significativo sobre la ansiedad ante la enseñanza de la matemática. De la variable grado que menos les gustaría impartir, concluimos que el subconstructo, conocimiento del contenido, tiene un efecto positivo y significativo sobre ella. De la variable edad, concluimos que esta tiene un efecto positivo y significativo sobre el
constructo, conocimiento didáctico. En relación a implicaciones de la investigación, sobre el estado laboral, recomendamos a las universidades formadoras de docentes de primaria incluir o reforzar prácticas docentes en sus planes de estudio. Encontramos fundamental reforzar prácticas docentes a nivel de formación universitaria de docentes de primaria. En relación al grado que menos les gustaría impartir, consideramos importante incorporar o incrementar a nivel de formación docente mecanismos o estrategias que fomenten el dominio de contenidos de mayor complejidad por parte de los futuros docentes y sobre su enseñanza, dado que escogieron sexto como el grado que menos les gustaría impartir y es el que tiene los contenidos con mayor dificultad en primaria. En cuanto a la edad, sería pertinente incorporar o incrementar en los planes de formación docente la capacitación sobre el uso de estrategias actuales de enseñanza de la matemática. Puede ser recomendado uso de nuevas tecnologías, por ejemplo. Incluso capacitar más y de manera constante a los docentes que están en las aulas. Además de las importantes y significativas diferencias de la enseñanza de la matemática con respecto a las distintas variables que hemos trabajado, no encontramos estudios realizados en Costa Rica sobre este constructo y menos aún sobre las dimensiones de ansiedad de la enseñanza de la matemática. Disculpa que le interrumpa. Nos quedan 2 minutos para terminar y ver. 2 minutitos vale. Para tener un espacio de consultas o de comentarios. Listo, ya voy a terminar. En cuanto a limitaciones, fue básicamente que cuando se aplicó el instrumento no estaban todos los estudiantes. Si ese día alguno no fue, ese quedó por fuera de la investigación. Sugerencias para investigaciones futuras. Promover investigaciones relacionadas al comportamiento de la ansiedad ante la enseñanza de la matemática respecto al rendimiento académico y el estado laboral del estudiante, con el fin de esclarecer causas y corregir. Analizar mediante un estudio más profundo las razones por las cuales los estudiantes de mayor edad presentan mayor puntaje en conocimiento didáctico. Investigar más a fondo por qué la ansiedad ante la enseñanza de la matemática de los estudiantes no va disminuyendo a medida que avance la titulación que están cursando, que sería lo lógico, ¿verdad? Entre más avanzados estén en su formación, debería ser menor la ansiedad ante la enseñanza de la matemática. Analizar la razón o razones por las cuales sexto fue el grado que menos les gustaría impartir a un porcentaje muy importante de los entrevistados. Analizar la razón o razones por las cuales las correlaciones dieron positivas y significativas, las que trabajamos. Indagar si en Costa Rica existe alguna relación entre la ansiedad ante la enseñanza de la matemática y la ansiedad matemática, dado que se han hecho estudios en ansiedad matemática, incluso relación con otros constructos afectivos. Dado que efectivamente se encontró ansiedad ante la enseñanza de la matemática en los entrevistados, y esto es una primera aproximación de su estudio en Costa Rica, se sugiere indagar ahora sobre posibles estrategias de intervención. Y listo, con eso concluyo mi presentación. Le doy el paso al compañero para que continúe. Muchísimas gracias. Muy interesante, realmente, y muy valioso para pues, nosotros que estamos en este mundo, ¿verdad? O en esta área de las matemáticas. Tenemos un par de comentarios por acá, se los comento. Dice Esteban Rodríguez, buenas noches. Estos resultados, de cierta manera, se pueden ver reflejados en los cursos que he tenido la oportunidad de trabajar como tutor y como también se puede discutir y percibir cuando se realiza una tutoría. Cómo las personas, los estudiantes que están en la carrera de la enseñanza en primer y segundo ciclo indican su miedo o ansiedad al pensar en trabajar con los estudiantes. Esto por los comentarios u observaciones durante la mediación de la tutoría. La compañera Alejandra Méndez dice felicitarla por tan ardua labor y gran explicación de los resultados obtenidos. Muchas Argenis, gracias. excelente trabajo, doctora Islandi. Si alguno pues desea hacer su comentario, puede levantar su mano y puede abrir su micrófono también o hacer su consulta. En este momento tenemos un espacio de unos 10 minutitos, 8 minutitos en realidad, porque tenemos que a las 7 hay otro taller. Si alguien desea, pues puede levantar la mano o bien abre su micrófono. Y si no, yo quisiera aprovechar, doctora, que pues en matemáticas hay muchos docentes actuales trabajando, ¿verdad? Y este estudio nos da como un camino
a algo que el Ministerio de Educación Pública está tratando de hacer en este momento o tratando o iniciando, que es una valoración de todos los docentes bajo una condición de conocimiento, bajo una condición de capacidades. Y yo creo que esto puede ser el inicio y pues me gustaría conocer su opinión sobre esto, una prueba de idoneidad. Es decir, ¿será que todos los docentes de primaria que salen a trabajar o que están trabajando tienen las condiciones? Porque claramente dentro de su artículo se menciona que la ansiedad se traslada al estudiante. Cuando Sí, nosotros correcto. estamos trabajando, esa ansiedad al no conocer o al no saber se traslada. Ese comentario o esa pregunta con respecto a la prueba de idoneidad que se podría establecer a nivel en Costa Rica. Sí, yo considero que es muy importante tener en cuenta muchas cosas. Por eso, lo que es la división de las dimensiones. Por ejemplo, es importante conocimiento del contenido. ¿Qué tanto saben de los contenidos? Eso es muy importante. Pero el conocimiento didáctico también es importante. ¿Qué herramientas utilizan para enseñarles a los estudiantes? ¿Cómo les enseñan? Entonces, sí, en realidad considero importante que los docentes de primaria, en este caso, que es el estudio que nosotros realizamos, se tengan en cuenta todas esas herramientas, todos esos aspectos para valorar al docente, incluso para ayudarlo y capacitarlo, ¿verdad? Si tiene deficiencias, tal vez sabe mucho de conocimiento del contenido, pero no de didáctico, entonces se capacita en las debilidades que tenga y esa es la idea, esa es parte de las recomendaciones. ¿Por qué pasa esto? Porque ellos escogieron sexto. O sea, ¿qué es lo que está pasando ahí? Definitivamente, sexto es el grado que menos les gustaría impartir. ¿Verdad? Eso fue lo que encontramos. Incluso yo, dadas lo que encontramos acá, empecé a consultarlo con colegas de educación primaria, ¿verdad? Maestros y maestras, y me respondían lo mismo. ¿Cuál es el grado? Sexto. Entonces, y relacionado al conocimiento del contenido específicamente, analizado más a profundidad es por el conocimiento del contenido. Eso fue lo que nosotros encontramos. Entonces, sí, es fundamental capacitarlos en el área que tengan de deficiencia. Sí, claramente, inclusive una valoración a las universidades si es que necesitan levantar un poquito el nivel en estas áreas, ¿verdad? En matemática, tal vez. Ahora, también interesante valorar o poder hacer la valoración de zonas rurales a zonas urbanas o zonas que son más del GAM, por ejemplo, a zonas rurales. ¿Será que la ansiedad es mayor o menor? Bueno, interesante. No sé si existe algún otro comentario o bien una preguntita, y si no, pues agradecerle a la doctora Islande por esta charla interesantísima y creo que es un insumo importante para todos, ¿verdad? Para las universidades en general y inclusive para el Ministerio de Educación Pública, creo que es importante que ese estudio llegue. Tenemos un comentario de Ana Jiménez, dice, afecta esa ansiedad matemática que presentan los docentes de primaria y específicamente en sexto año, la deserción y poca adaptación que presentan los estudiantes al ingresar a séptimo año, específicamente cuando se ve bajo el rendimiento en matemáticas en séptimo año. Bueno, es un comentario que nos hace la... Habría que investigarlo, indagarlo. Parte de los trabajos por hacer, de la tarea que nos deja esta investigación es eso. Muy atinada la pregunta, ¿verdad? Porque sí sería interesante ver si afecta. Bueno, también tener presente que la ansiedad matemática es una cosa y la ansiedad de la enseñanza, la matemática es otra, ¿verdad? Y los docentes presentan las dos cosas. Entonces, ahora me está consultando sobre ansiedad matemática, pero también otro tema es ansiedad ante la enseñanza de la matemática. Son importantes ambos, pero sí, sería muy interesante ver si existe relación. Don David Leiva, adelante, don David, puede abrir su micrófono a hacer su consulta o comentario. Adelante. Muchas gracias. Doctora, me llamó mucho la atención el hecho de que los docentes que ya laboran, pues tienen una menor ansiedad. ¿Se Sí. podría decir que tal vez hacer más práctica docente, más práctica en el aula, podría tener un efecto significativo en disminuir esta ansiedad ante la enseñanza de la matemática? Porque la enseñanza tiene mucho de arte y de práctica. Sí, de hecho es una de las recomendaciones que hacemos
a la formación docente universitaria, a las universidades que forman docentes de primaria, que realicen más prácticas docentes durante la formación. Es una de las recomendaciones que hacemos, porque eso disminuiría lo que es la enseñanza de la matemática, porque más del 96% de la población que encontramos presenta ansiedad ante la enseñanza de la matemática. Y eso es un dato importante, ¿verdad? Ya existe, ya estamos demostrando que existe. Entonces, una de las recomendaciones que hacemos es envíenlos al aula casi desde que inician la formación, ¿verdad? Bueno, desde que cuenten con las herramientas para poder dar una clase. La práctica docente es muy importante en la formación. Esa es la recomendación fundamental de este trabajo. Perfecto. Muchísimas gracias. Se nos venció el tiempo porque tenemos otra actividad ahorita a las 7 de la noche. Agradecerle a todos por la participación, por estar acá acompañándonos. A la doctora Islande que... Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y pues, que cualquier consulta, ahí está mi correo para que me puedan hacer la consulta por correo también, si les surge alguna consulta más adelante. Excelente. Muchísimas gracias y que pues pasen muy buenas noches y que sigan aprovechando estas actividades tan interesantes y tan provechosas. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.